hoy se cumplen 80 años de la muerte, bueno, del suicidio de Hitler y la posterior derrota finalmente de Alemania que se produjo el 9 de abril de 1945. Así que voy a hablar pues de la Segunda Guerra Mundial, de los conflictos, de la rendición de Alemania, cuando Alemania y Berlín quedaron divididas en cuatro zonas y luego la Guerra Fría se dividió en dos partes y diferentes capitales. Y bueno, también Austria y Viena fueron ocupadas, aunque el caso de Austria y Viena no se llevó a cabo la división finalmente, hasta que en 1945 se llevaron a cabo la paz con el propio país austriaco y a partir de ahí Austria se mantuvo como país neutral. El estallido de la Segunda Guerra Mundial vino precedido tras la invasión de Alemania, eh, Polonia, sobre Polonia, el 1 de septiembre de 1969. 2 días más tarde, el día 3 de septiembre, Gran Bretaña y Francia declararon la guerra a Alemania y la URSS invadió el 17 de septiembre la parte oriental de Polonia. Esto vino ya precedido porque en verano, en agosto de 1969, ambos regímenes totalitarios llevaron a cabo un pacto de no agresión, que fue algo antinatural para la mayoría de las potencias europeas. En junio de 1940, Francia fue derrotada por Alemania, ocupada por el ejército alemán, se implantó eh, un régimen similar al alemán en el país galo, el Marshal Pétain implantó un régimen totalitario fascista cercano a Alemania, y la Francia Vichy, que la lideró el propio Mariscal Pétain, y la Francia Libre, que la lideró Charles de Gaulle, una de las figuras junto con Winston Churchill, Roosevelt y también Stalin, que fueron los artífices del final de Alemania. La Francia Libre se encontraba en el exilio con de Gaulle, que estaba en Londres. Hay que decir que todo ello vino precedido porque Alemania tenía intereses en Polonia y que finalmente ambos regímenes, alemán como soviético, invadieron el país y luego y más tarde, en 1940, Francia fue derrotada por Alemania, ocupada y también quedó dividida el país galo. La Francia Vichy quedó bajo el control del Mariscal Pétain, aliado del Eje, de Alemania, y la Francia Libre pues, quedó bajo la tutela y sobre todo también, más que tutela, la Francia Libre quedó cerca de los aliados. Primero fue lo que rompió el pacto de no agresión soviético-germano fue cuando Alemania invadió el 22 de junio de 1941 o atacó Alemania a la Unión Soviética, con el objetivo de obtener los recursos soviéticos, el grano, el petróleo, eliminar a uno de los principales rivales del régimen alemán, como era la Unión Soviética, aunque el conflicto se prolongó. Todo ello rompió ese pacto de no agresión que realizaron tanto Hitler como Stalin en 1969. Antes, o es decir, un mes antes, bueno, un mes antes, no, unas semanas antes mm, del estallido de la Segunda Guerra Mundial. Y también en diciembre, el 7 de diciembre de 1941, Japón atacó Estados Unidos, el ataque de Pearl Harbor, y ello provocó que Estados Unidos entrase en la guerra, Segunda Guerra Mundial. Finalmente Alemania declaró la guerra a Estados Unidos y a partir de ahí Italia también intentó invadir Grecia, em, Albania, fracasó, tuvo que pedir ayuda a Alemania. Al final, bueno, pues Alemania ha hecho una mano a Italia y todo ello, bueno, provocó también un retraso por parte de Alemania con el objetivo de seguir la guerra en la parte oriental europea. España, al ser aliado cercano a ese pensamiento ideológico de Alemania e Italia, también envió a nuestro país la División Azul en 1941. Y bueno, comentar que, bueno, que España, aunque era un país que no participó en la Segunda Guerra Mundial, era un país no beligerante. Había países beligerantes, que he nombrado la gran mayoría, Gran Bretaña, Francia, Estados Unidos, Italia, Japón, y un país no beligerante es aquel país que no participa, pero que puede enviar ayuda a uno de los dos bandos. Y como España fue ayudada por Alemania e Italia en la guerra civil, nuestro país envió la División Azul contra el comunismo, que es lo que decía la dictadura franquista.
Gran Bretaña fue un factor importante, primero porque Chamberlain intentó llevar a cabo con Hitler, con Alemania, una política de apaciguamiento con el objetivo de evitar un nuevo conflicto después de la experiencia de la Primera Guerra Mundial, pero todo ese éxito que llevó a cabo de apaciguar las formas políticas Chamberlain con Alemania provocó finalmente su destitución, la invasión por parte de Alemania sobre Polonia y la declaración de guerra 2 días más tarde, tanto de los británicos como franceses, contra el régimen alemán. Winston Churchill, que al final se convirtió, que había sido ya primer ministro del país, bueno, pues volvió otra vez al poder con el objetivo de bueno, pues ayudar al pueblo británico y Churchill mantuvo grandes presiones sobre Estados Unidos, la Unión Soviética, para que entrasen en el conflicto, que finalmente, pues con la invasión de Alemania, ese ataque en junio de 1941 sobre suelo soviético y el ataque de Pearl Harbor por parte de Japón, provocó que ambos estados se uniesen al bando aliado y entrasen en el conflicto. 1943 la situación cambió favorablemente para los aliados. A partir de ahí, el bando aliado comenzó a ganar terreno sobre los regímenes totalitarios. El primer paso fue el desembarco de Sicilia, que se produjo en verano de 1943. Italia ahí quedó dividida en dos partes. Por un lado, el Reino del Sur, que estuvo bajo la tutela, la influencia aliada y gobernado por el general Badoglio y el propio monarca Víctor Manuel III. La República de Saló fue un estado títere de Alemania. Es decir, ambos bueno, ambos estados, ambas zonas quedaron divididas en dos, pues, por lo de el bando del Eje, la República del Saló, o el bando de los aliados, el Reino del Sur. En 1944 comenzó el día D con el objetivo al final de los aliados, con esa operación que fue la operación Overlord, con abrir un nuevo frente en Europa Occidental, liberar la presencia de Alemania, de la Alemania nazi en el continente europeo, y todo ello, bueno, pues fue casi el inicio o el comienzo paulatinamente de la derrota germana. Alemania cada vez estaba más cercada por los aliados. El propio eje también ya tenía problemas, había facturas, sobre todo económicas, políticas. Primero porque eh, los aliados, con el frente occidental, abrir Europa, llevar a cabo la liberación por parte de los países o de los estados europeos de esa invasión o esa agresión germana por parte de Hitler, finalmente provocó que el 30 de abril de 1945, bueno, pues, Hitler se suicidase. El 7 de mayo de 1945 el ejército alemán se rindió definitivamente tras la derrota y Berlín ya quedó cercado, el país cercado por parte de los aliados, y el 9 de mayo de 1941 se produjo el Día de la Victoria. Ese día que conmemora, pues bueno, sobre todo la Unión Soviética durante todo el periodo de la Guerra Fría y que actualmente también lo hace el régimen de Putin. La Segunda Guerra Mundial provocó una división del mundo. Primero, con el estallido de la Guerra Fría, Alemania quedó primeramente dividida en cuatro zonas, al igual que la capital, como Austria y Viena. Y en 1945, con la Guerra Fría, hubo dos bloques. Por un lado, el bloque occidental, liderado por Estados Unidos, y la parte de Europa Occidental, que luego poco a poco muchos países, como España, Portugal, Grecia, que eran regímenes dictatoriales, fueron aliados por intereses económicos y políticos del bando estadounidense. Alemania quedó dividida en dos partes finalmente durante la Guerra Fría, sobre todo el bloqueo de Berlín bueno, en 1948, donde muchos de los alemanes de la parte este querían volver a la parte oriental, es decir, a RCA. Desgraciadamente construyeron el Muro de la Vergüenza en 1961 y además tardó muy poco en hacerse, 24 horas más o menos, en construir un muro en un día, como lo construyeron los militares, sobre todo del mando soviético. Y a partir de ahí, lo de Viena, como se mantuvo neutral, no quería unirse con el Anschluss en 1968, todo
problema austriaco que al final provocó, pues, que es verdad que Austria, uf, que, bueno, estuviese ocupada por los aliados como la capital, pero en 1945 los aliados llegaron a un acuerdo con Austria, con esa paz, con el objetivo de que el país se mantuviese neutral. Es verdad que luego Austria ya a finales de la década de los 90 ya sí que se fue manteniendo bueno, pues esas políticas de la Unión Europea. Es verdad que no está en la OTAN en la actualidad, porque lleva mucho tiempo, a diferencia de Finlandia o de Suecia, que se han ido incorporando pues hasta hace poco, hace como 2, 3 años Suecia y Finlandia ya están dentro de la Organización Atlántica. Y bueno, comentar que soy historiador y todo lo que se produjo pues, durante 6 años fue uno de los conflictos más sangrientos de la historia europea y mundial, como fue la Primera Guerra Mundial, bueno, pues nunca visto, sobre todo, y a partir de ahí los estados, sobre todo en la Guerra Fría, pues aprendieron que había que evitar cualquier conflicto. Hoy en día parece ser que la situación es pues, se repite o es muy similar, digo yo, como historiador, aquí en este canal de YouTube, y decir que, bueno, es unos años, sobre todo los últimos 5 años, bastante complejos. Primeramente, la pandemia, la invasión de Ucrania y, bueno, hoy en día, por diversos problemas que han ido provocando situaciones de vulnerables o vulnerabilidad por parte del ser humano. Así que esperemos que la situación no sea tan complicada cuando termine la década, pero el conflicto de la invasión rusa sobre Ucrania, el conflicto también entre Hamas e Israel, esa zona de Oriente, también está Irán y otras zonas que pueden provocar al final un conflicto bélico mundial. Así que esperemos que no surja nada y con ello finalizo. Comentar que soy historiador, aunque ya lo he repetido, y si os ha gustado este vídeo relacionado con una explicación de la Segunda Guerra Mundial, pues darle a like, suscribiros, poner comentarios, vuelvo a repetir que soy historiador y nos vemos en el siguiente vídeo.